Buenas noches. Pues vamos a encomendarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor. Te suplico que atiendas mi ruego. Nos envíes el Espíritu Santo para poder comprender y entender la lección y más que nada ponerlo en práctica. Te ponemos nuestras necesidades en tus manos para que conforme tu voluntad, tu Señor, nos ayudes a cada uno en nuestras necesidades y problemas que tengamos. Gracias y bendito sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que les voy a compartir, ya vimos el primer tema que fue después del examen. Vimos el primer tema de la tercera unidad, que es el Pentateuco, orígenes, patriarca, asentamiento en Egipto, liberación, alianza y ley. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es composición del Pentateuco. Aquí vamos a aprender cómo se compuso el Pentateuco y qué es lo que contiene. Composición del Pentateuco. La crítica científica del Pentateuco comenzó hace más de 200 años. Se desarrolló sobre todo en la línea de las hipótesis documentarias que se basaban en un análisis literario del texto y defendía la existencia de varios documentos literarios independientes que se habían reunido para formar el actual Pentateuco. La hipótesis documentaria o hipótesis documental propone que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen independientes. Entre los aportes más importantes en la línea de la DH tenemos a los siguientes. El de Hermann Ophel en 1853, que muestra la existencia de 3 documentos en el libro del Génesis Yavista, que se identifica con la letra J, sacerdotal con la letra P y eloísta con la E. Sí, esa es la Hermann Upfiel. Entonces, aquí vamos a saber qué, qué significa esas composiciones. El de Edward Carr Real, 1854, que distinguió el documento deuteronomista, que se identifica con la D, y con ello puso una sólida base para la teología clásica de las 4 fuentes. Estas son las 4 fuentes en las que se compusieron los primeros 5 libros del Pentateuco, que es Yavista, que se identifica con la J, sacerdotal con la P, eloísta con la E y deuteronomista con la D. Esas son las 4 fuentes que están compuestas. Es muy importante que nos aprendamos qué significa cada letra, porque de ahí ya no van a ir diciéndonos Yavista, J, sacerdotal, P, no, nada más se va a relacionar con la J, con la P, que es sacerdotal, eloísta con la E y la deuteronomista con la D. Lo que proporcionó el marco necesario a esta teoría fue la determinación de la cronología relativa de los documentos. La fórmula de esta cronología fue obra principalmente de Reuss en 1833, Graf en 1866, Koenen en 1869 y
Welly Hansen en 1878. Entonces, esta es la teoría. Ahora vamos a ver el documento deuteronomista que se identifica con la D. Fue identificado con el libro hallado en el templo en la época de Josías, 622 a.C. Y los demás fueron datados sobre la base de una comparación con él. Los documentos yavistas y eloísta daban por supuestos muchos lugares de culto a diferencia de la tradición deuteronomista, que consideraba un solo lugar de culto, el templo. Esto indica con claridad que las tradiciones yavista y eloísta eran anteriores. En cambio, la tradición sacerdotal que daban por supuesta la unidad de santuarios era indudablemente posterior a deuteronomista. Esta cronología relativa fue confirmada por otros criterios que también ayudaron a establecer la cronología absoluta de Yavista. Era un documento del siglo IX a.C. procedente de Judá. Eloísta es un documento del siglo VIII a.C. procedente del reino del norte. Deuteronomista era una obra de un autor de Judá que vivió en el siglo VII a.C. y sacerdotal habría sido compuesta después del destierro por los sacerdotes de Jerusalén en el siglo VI a.C. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta según el siglo que se fue componiendo cada, cada fuente, ¿no? Las cuatro fuentes. Entonces, esta teoría llamada hipótesis de Willa-Hunseng, por el gran trabajo de este autor en la tarea de sintetizar los descubrimientos, adquirió pronto gran aceptación entre la mayoría de los estudiosos y con importantes notificaciones se ha conservado desde entonces. Las cuatro tradiciones, el Pentateuco se fue integrando a través de relatos populares independientes, narraciones cultuales, cantos primitivos, explicaciones etimológicas y leyendas que proporcionaron material para la primera historia de Israel. Los santuarios de Israel serían los depósitos más comunes de ese material. Los expertos admiten en el Pentateuco cuatro fuentes, escuelas o tradiciones principales. La tradición yavista, que se identifica con la letra J entre los siglos 10 a.C. y 9 a.C. La tradición eloísta, que se identifica con la E hacia el siglo 8 a.C. La tradición deuteronomista con la letra D en torno al siglo 7 a.C. La tradición sacerdotal con la letra P entre los siglos 6 a.C. y 5 a.C. Entonces, esas son las tradiciones que se llevaban a cabo en esos tiempos del Antiguo Testamento. Esas tradiciones tuvieron que ver en la composición de los libros del Pentateuco. Ahora vamos a conocer qué significa la tradición yavista. La más antigua tradición discernible, distinguible con acierto en el Pentateuco es la llamada yavista, que se identifica con la J, por Yahvé en ortografía alemana, Yahvé.
Yahweh, Yahweh, algo así. Esta tradición se sitúa en el siglo X en el Reino del Sur. Lo que la distingue es un vocabulario característico, una elegancia estilística reflejada en su descripción colorida de escenas, especialmente los diálogos, una gran profundidad psicológica, profunda pero perspectiva teológicas y un evidente empleo de antropomorfismos, atribución a Dios de figuras, rasgos y cualidades humanas usados por los narradores populares con mucho colorido y profundidad. Tal es el caso del alfarero, del rey que se pasea, del sujeto arrepentido de su obra, del luchador nocturno. Entonces, si nosotros ponemos atención en las lecturas que están aquí, ahí nos vamos a ir distinguiendo este, el por qué esa tradición llevaba ese nombre. En los escritos, cómo se expresaban, esa es la diferencia de la tradición ya vista, cómo daban a conocer sus relatos. Entonces, es importante que nosotros leamos alguna de estas síntesis de una de estas lecturas para que entendamos un poco cómo era la expresión de esa tradición. Entonces, luego vemos, por ejemplo, del luchador nocturno aquí este, en esa lectura es cuando se le presenta a, ahí no recuerdo muy bien, Génesis 32:23, déjame lo checo, que sea una, para ver, no estoy segura si era Abraham o era Jacob. Génesis 32:23. Génesis 32. Es Génesis 32:23, 33, 32. Sí, es a Jacob. A Jacob se le presenta un como forastero. A ellos esa tradición la presenta como un forastero que se le presenta a Jacob para, para, para ganarse lo que él pedía para que Dios se lo concediera, tenía que luchar y lo presentan a Dios como un forastero que no lo reconoció Jacob hasta que ya lo venció. Entonces, esa es la manera de la tradición, eso es lo que le ponían esos escritos, de eso se distinguen las tradiciones, cómo presentaban a Dios. Luego seguimos con la representación, la representa la unidad del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos del libro de los números, redactadas en el año 950 a.C., fue más tarde incorporada a la Torá, 400 a.C. Entonces, esa es la diferencia de la tradición ya vista. Esas son las características, cómo presentan sus escritos, cómo lo presentan a Dios en esa lectura. Vamos con la tradición eloísta. Es llamada así por el cuidado empleo del hombre del nombre Elohim en el material presinaítico. Es un documento elaborado en el norte y probablemente editado en forma definitiva algún tiempo después del cisma del año 922 a.C., la reforma del reino iniciada
por el profeta Elías fue probablemente el origen de la reelaboración eloísta de la historia de Israel. Comienza con Abraham, a quien presenta anacrónicamente como un profeta, de acuerdo con el celo de Elías por la trascendencia divina. Eloísta evita los antropomorfismos más llamativos. Dios habla a los hombres generalmente en sueños, desde las nubes, desde en medio del fuego o por medio de los ángeles. Esta tradición, con su experiencia de las prácticas paganas del norte, recuerda la orden dada por Jacob de retirar los dioses extraños. Asimismo, su moralidad es más estricta que la de Yahvista y refleja su reacción frente a las degradantes prácticas cananeas que florecían en el norte. Su estilo es más didáctico, carece de colorido y de la espontaneidad de Yahvista. Para esta tradición, el punto culminante de la historia fue la alianza de Dios con Israel. Hay que ir subrayando lo más importante, ¿no? Dice, dice, para esta tradición, el punto culminante de la historia fue la alianza de Dios con Israel, concebidas como un trato entre vasallo y señor. La alianza y sus estipulaciones son presentadas como un acontecimiento estrictamente religioso que determinó la vida de Israel en forma irrevocable. La fusión yavista eloísta en beneficio de yavista se efectuó en el sur probablemente después del colapso de Israel en el año 721 a.C. Puede relacionarse con el intento de Ezequías por ganar a todo Israel para el culto de Yahvé, según se practicaba en el santuario de Jerusalén. Entonces, aquí es importante que aprendamos a distinguir esta tradición eloísta. Dice que es un documento elaborado en el norte, probablemente editado en forma definitiva algún tiempo después del cisma del año. Y más que nada, la reforma del reino iniciada por el profeta Elías fue probablemente el origen de la reelaboración eloísta. De ahí el nombre de Elías, de la historia de Israel. Entonces, esta tradición comenzó con Abraham, dice, a quien presenta como un profeta. Entonces, esa es la característica de esta tradición. Presenta a Abraham como profeta, pues le resalta su fe, le resalta su creencia y su amor a Dios y no acepta los dioses paganos. Ahora seguimos con la tradición deuteronomista, que se identifica con la del libro del Deuteronomio, es de donde viene su nombre y su abreviatura de, es de estilo exhortativo, expresado en un vocabulario característico. Hay que subrayar esa palabra, en un vocabulario característico que hace suponer su composición en un periodo de crisis religiosa. Este periodo fue subsiguiente al colapso de Israel, cuando la amenaza asiria continuó pesando sobre Judá y varios reyes funestos pusieron en peligro la religión yavista. La salvación solo podía lograrse, según la visión deuteronomista, por medio de una leal respuesta a las
leyes impuestas por Yahvé en la alianza y de un retorno al culto puro de Dios en el único santuario de Jerusalén. Entonces, mira cómo esta fuente estaba basada en el único culto a Dios, el único Dios en el santuario de Jerusalén. El libro adquirió probablemente su forma definitiva hacia la primera mitad del siglo VII a.C. y suele identificarse al menos en parte con el libro encontrado por Ezequías en el templo en el año 622 a.C. En la Segunda de Reyes 22 del 8 al 10, la identificación se ve apoyada por el hecho de que las reformas de Josías son estrictamente paralelas a las reformas recomendadas por esta tradición. La aportación teológica fundamental de esta tradición es la concepción de la alianza, un punto importante para Elohim como elección amorosa de Israel por parte de Dios, lo cual se basa en una idea ya vista y la concepción de la ley como una respuesta leal de Israel a esa elección. Pero la respuesta debe ser personal, debe ser dada por cada individuo de cada generación. La urgencia del llamamiento deuteronomista está subrayada por la constante referencia a ustedes y al ahora y el hoy de la decisión de esta decisión y de su cumplimiento dependerá el juicio definitivo de Dios. Entonces, esta tradición deuteronomista dice, es, es una abreviatura de estilo exhortativo. ¿Qué quiere decir? Que los está exhortando, los está invitando a buscar a Dios, al único y verdadero Dios. Este, tenían que reconstruir sus templos, sus tradiciones, y era la manera de que querían reunirse, este, para seguir o para construir el templo de Dios. Por ejemplo, Segunda de Reyes, vamos a ver la lectura Segunda de Reyes 22 para, para identificar un poco la característica de esa fuente. Segunda de Reyes Segunda de Reyes 22. ¿Dónde está? 22, 8, 10. Veintidós, 8, 10. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: He hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta. Tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo
y Safán lo leyó ante el rey. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cómo cómo habla que todo lo que querían la ofrenda y lo que querían hacer era ofrecerlo al único Dios verdadero. O sea que todo lo que tuvieran, lo que ofrendaran, era para Dios. Esa era la tradición deuteronomista. Luego venimos con la tradición sacerdotal. Entonces, que quede bien claro, la tradición deuteronomista es de hacer, hablaba de esa entrega personal de cada uno, dice, de esa fidelidad a Dios. Dice, deuteronomista está subrayada por la constante referencia a usted y a la hora y el hoy. De la decisión de esta decisión y de su cumplimiento dependerá el juicio definitivo de Dios. O sea que ellos sabían que de que dependía solamente de la decisión de Dios. No había más intermediario más que ser fiel a Dios. De eso se trataba la tradición deuteronomista. Ahora viene la tradición sacerdotal, la atribución de la cuarta tradición con su obvio interés por la liturgia por los sacerdotes de Jerusalén, explican su denominación de sacerdotal y su abreviatura, letra inicial del término alemán Priesterkodex. Su estilo es abstracto y redundante. Se interesa por las genealogías, la precisión, cronología y las descripciones minuciosas de los elementos rituales. Evita los antropomorfismos aún con más cuidado que la eloísta. La mayoría parte de la segunda mitad del Éxodo y todo el Levítico y la mayor parte de Números pertenecen a sacerdotal. Su forma definitiva como documento independiente corresponde con todas probabilidades al periodo exílico. Más tarde fue incorporado al restante material del Pentateuco. Durante el destierro, la fe de Israel se vio puesta a prueba. La crisis fue el motivo de la historia sacerdotal, porque Yahvé es santo, Israel debe ser santo, es decir, separado e incontaminado frente a toda moralidad y todo culto de origen humano. Este punto de vista explica el interés por las múltiples prescripciones sobre pureza ritual y legal. Además, Israel debe pensar en celebrar la liturgia del Templo de Jerusalén a su regreso a fin de iniciar esto sacerdotal ha presentado la historia de Israel con un fuerte énfasis litúrgico. Esta tradición fue la aportación final a la formación del Pentateuco. Quizá en tiempos de Esdras fueron separados los restos de esta historia de aislando así el Pentateuco que llegó a ser la Torah o ley fundamental para el judaísmo posterior. Entonces, esta tradición, pues más que nada fue basaba en los sacerdotes de Jerusalén. Dicen, eh, su estilo es abstracto y redundante e interesa por la genealogía, la precisión cronológica, la descripción minuciosa de los elementos rituales. Evita los antropomorfismos aún con más cuidado que el eloísta. Entonces, ellos eran pues muy apegados a las tradiciones de los sacerdotes judíos de esos tiempos. Entonces, por eso
Se le llama esa tradición sacerdotal. Significado del Pentateuco. Las teologías de las cuatro historias o tradiciones conservadas en el Pentateuco, en las cuales han intervenido una larga serie de escritores sagrados de Israel, dan testimonio de este diálogo vivo sostenido entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, a pesar de las distintas teologías del Pentateuco, cada una con sus rasgos distintivos, se da una unidad global que justificará más tarde la concepción del conjunto como un solo bloque de material inspirado. Esta unidad se advierte en los hilos de la promesa, la elección, la alianza y la ley. Es la promesa pues que hacía Dios con su pueblo. La elección pues siempre tenía un pueblo elegido, una persona elegida, un profeta elegido. La alianza pues es la alianza que hacía Dios y su pueblo. Y la ley, pues la ley que los judíos, este, pues con las tablas de Moisés, a raíz de la ley de Moisés, pues ellos fueron adheriéndose a esas leyes. La historia de Israel fue interpretada y escrita a la luz de la situación entonces vigente, ofrecían una explicación teológica de aquella situación en la que Israel gozaba del favor divino, con preferencia a todas las demás naciones. Este pueblo no podía jactarse de un pasado glorioso porque no lo tenía. Sin embargo, desde el principio Israel tuvo la convicción de que siempre había una esperanza fundada en la promesa divina. En todo el resto del Génesis, esa promesa renovada en cada generación es la única fuerza que vincula y unifica los relatos individuales. Entonces, todo eso tiene que ver, tomarse en cuenta en el libro del Pentateuco. Dice, la promesa estaba ordenada a la elección y se expresaba en ella el objetivo último de la promesa era la elección de un solo pueblo, la libre elección de Israel por parte de Dios era un objetivo y el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Y aquí nos vamos a encontrar un cuadro de las cuatro tradiciones del Pentateuco, hipótesis, documentarios de Wellhausen, que viene la tradición ya vista, la letra con la que se representa, la época, el siglo de Dios, época de Salomón, el lugar, reino del sur, en Judá, y la descripción. Es la fuente más antigua, constituye la mitad del Génesis y del Éxodo, más unos fragmentos de números, describe a Dios parecido a un ser humano, lo llama Yahvé, o más bien con las consonantes, el territorio del reino de Judea y de personas relacionadas con sus historias en su interés. Tiene estilo elocuente, originalmente compuesto en el año 950 a.C. Y así vamos leyendo uno por uno esto es para reafirmar, lo del cuadro es para reafirmar todo lo que ya leímos. Entonces es importante que ustedes lo repasen y lo lean bien para que entiendan bien la lección. La elección, dice, iba casi invariablemente acompañada de una alianza que expresaba las relaciones resultantes de la elección y garantizaba su validez. Las alianzas eran comunes en los pueblos del cercano oriente antiguo. Por medio de ellas, el hombre definía la naturaleza de las relaciones existentes entre él y la otra parte, afectada por la alianza. Entonces, la elección es esa alianza que hacía Dios con su pueblo, que digo, como si eran ya los elegidos, ¿por qué no aceptaron la voluntad de Dios? Pero no, quisieron sufrir, luchar y hasta ahorita. La ley, dice. En el cuarto
de los hilos unificadores, instruye a Israel sobre la manera de conducirse con Yahvé, aunque formulada en épocas diversas de la historia de Israel en respuesta a unas condiciones históricas cambiantes. La ley siempre fue considerada como diamante de la alianza del Sinaí, como estipulaciones del Señor divino, y por eso estas estipulaciones fueron puestas siempre en relación con la alianza. Los judíos siempre se guiaron por la ley, pero una ley que ellos imponían a los demás, más ellos no lo seguían. Entonces, por eso eran muy severamente castigados a los más marginados. Así pues, las promesas, la elección, la alianza y la ley hacen del Pentateuco una unidad coherente, pero esta unidad se ordena a algo más. El concepto que Israel tenía de su Dios era tal que no podía considerar su propia elección como objetiva final de toda la actividad divina. Por eso la historia de Josué, figura que cierra el Pentateuco, no es el cumplimiento de la esperanza contenida en el Pentateuco, sino en el sentido de que este libro es la conclusión literaria del mismo Pentateuco. De hecho, la historia sucesiva muestra que la esperanza nunca se cumplió por completo en la vida de Israel. El Pentateuco permanece siempre abierto, lo cual permitirá a Cristo decir, Él ha venido a cumplirlo, no a destruirlo. Un breve análisis de los 5 libros mostrará la última conexión entre ley e historia y en consecuencia la unidad básica del Pentateuco. Y aquí lo encontramos. En el Pentateuco es el cuadrito que está aquí. Génesis, el comienzo. Éxodo, la salida de Egipto. Levítico, reglamentos para los levitas. Ritual, culto. Números, es el censo y el tiempo en el desierto. Deuteronomio, la repetición de la ley. Eso es lo que contiene el Pentateuco. La historia de la salvación, para su mejor entendimiento, se ha dividido en las siguientes etapas: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos orígenes, creación, patriarcas, éxodo, conquista de la tierra, jueces, monarquía, división de los reinos, exilio, restauración, época persa, época griega y romana, rebelión y macabea. Todo eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, pues Jesucristo, iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, segunda venida de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento va a servir para aceptar, todo el que acepte a Jesús como el Hijo de Dios, pues va a poder llegar al Padre. De acuerdo a la clasificación de los libros de la Biblia, se presentan en forma esquematizada los libros del Antiguo Testamento en que se narran las épocas de la historia de la salvación. Y aquí viene ya un cuadro donde podemos entenderlo un poco más. Pentateuco, libros, Génesis, que es lo que contiene del capítulo 1, capítulo 12 a 50, es origen, etapas de orígenes y creación, el Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomios. Está en la época de los patriarcas, Éxodo, opresión, liberación, alianza y desierto. Luego encontramos los libros históricos. Entre los libros históricos está la historia de los deuteronomistas, que es libros y etapas. Josué narra la conquista de la tierra. Jueces, tiempo de los jueces. Primera de Samuel, encontramos toda la monarquía de los reyes. Segunda de Samuel, monarquía de los reyes. Primera de Reyes, monarquía de los reyes. Segunda de Reyes, división de los reinos. Entonces, hubieron muchos reyes, pero los más sobresalientes fueron, pues, Saúl, David y Salomón. Luego viene la historia del cronista, libros y etapas. Primera de Crónicas,
habla de la monarquía, según Primera de Crónicas, también de la monarquía, división de los reinos. El libro de Esdras, restauración en la época persa. Y Nehemías, restauración en la época persa. Luego encontramos de los macabeos, libros y etapas. Macabeos 1 y 2, encontramos la época griega, romana, rebelión y macabeos. Luego ya vienen los libros proféticos. Estos son libros históricos donde nos narran la historia de la salvación. Cada uno, si ponemos atención y aprendemos todo esto, vamos a saber qué es lo que contienen los libros históricos y cuáles son los libros proféticos. De profetas mayores, libros y etapas. Isaías, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas mayores son cuatro profetas mayores. Y en el libro de Isaías, del capítulo 1 al 39, vamos a encontrar los profetas preexílicos, periodo asirio, en el siglo 8 antes de Cristo. Preexílico es antes del exilio. Entonces, capítulo 40 al 55 es el exilio. Es cuando ya no había nadie en esa tierra. Capítulo 56, 66, profetas preexílicos del siglo 7 antes de Cristo. Es cuando ya se volvieron a reunir y a levantar sus templos. En Jeremías le tocó en el exilio. Jeremías, predicar en el exilio, llamar al pueblo a la conversión, arrepiéntanse y busquen al Señor. Ezequiel también le tocó en el exilio. Tenían que ser unos profetas estrictos, hablar con rigor y decirle al pueblo que el Señor, que le suplicaran a Dios misericordia, que tuviera piedad de ellos. Daniel, profeta preexílico, en el 7 antes de Cristo. Entonces también Daniel fue el profeta que instruyó para ir reuniendo al pueblo otra vez en sus templos, construir el templo. Luego vienen los profetas menores. Los profetas menores son, que tenemos a 3, 6, 12. Son 12 profetas menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 profetas menores. Y ya vienen las etapas, profetas preexílicos, restauración y profetas preexílicos. Entonces esos son los profetas menores que contienen poco contenido en sus Biblias. En la Biblia por eso le llaman profetas menores. Es importante que sepamos diferenciar cuáles son los profetas mayores y cuáles son los profetas menores. Y así es como terminamos esta lección. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso. Te pido y te suplico por las necesidades de las familias de mis alumnos. Ten piedad y misericordia de ellos. Envíales tu Espíritu Santo y renuévalos. Dale la fortaleza y la sabiduría, la ciencia que necesitan para entender tu palabra y más que nada ponerla en práctica. Gracias y bendito seas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con usted, con su Espíritu. Amén. Del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Me estoy cayendo de sueño.